tal? Muy buenos días. Estamos en el programa Pico de Gallo. Un servidor, Carlos Garza Limón. Mandamos un saludo a todos los lados, los municipios donde se nos está escuchando a través de la tremenda de Santiago, a través de la tremenda de Durango, a través de todos los sistemas de televisión por cable, también del grupo Garza Limón. En esta ocasión, como ya lo dijimos desde hace 2 días, estamos con un foro, con un panel importante de analistas sobre cuáles han sido los resultados o los fracasos de Andrés Manuel López Obrador. Analizarlo desde 2 puntos de vista: a 1 año del triunfo de López Obrador y a 7 meses ya propiamente de la administración al frente de pues toda la administración federal, ya como presidente de la República. Para este análisis quiero comentarles, se encuentra con nosotros personas del PRI, del PAN, de Morena y PT. Sin embargo, por alguna circunstancia de fuerza mayor, así nos dijeron, el representante del PRI, Luis Enrique Benítez Ojeda, no pudo estar con nosotros. Se justificó pues ya tarde, ahora en la madrugada, ya tardecito, de manera tal de que no hubo oportunidad de buscar pues quién lo pudiese sustituir, ni él ofreció quién lo sustituyese. De tal manera de que nada más va a estar Partido Acción Nacional, Morena, PT. Así se dieron las circunstancias, pero nuestra intención fue incluir también al PRI. Bien, pues del Partido Acción Nacional se encuentra el dirigente estatal Lorenzo Martínez Delgadillo. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días, un saludo a todo su auditorio. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Del Partido del Trabajo se encuentra Alfonso Primitivo Ríos Vázquez. Hola, buen día. Buenos días. Y por Morena se encuentra el diputado local también, Iván Gurrola Vega. Buenos días. Don Carlos, muy buenos días. Buenos días a todos. Pues con los que estamos, evidentemente, pues son conocidos como bastante aguerridos, críticos, defienden con todo el ímpetu cada una de sus posturas, y pues vamos a analizar a 1 año de haber sido electo Andrés Manuel López Obrador, 7 años de administración. Bajo esta idea les pregunto, quien quiera intervenir primero, les pregunto, ¿qué hay de bueno y qué hay de malo en Andrés López Obrador? Yo empezaría qué hay de bueno para que una vez que lo comenten, pasar a lo malo, pero sí plantear una parte uno y la otra. Hay muchos datos buenos que compartir, don Carlos. Adelante, Iván. Gracias por la invitación, don Carlos. Buenos días a todos, buenos días a la gente que nos ve. De entrada, por supuesto, hay datos buenos que compartir, reconociendo que también hay cosas que mejorar. A estos 7 meses de la administración, a nivel mundial, tenemos a uno de los presidentes mejor evaluados en el mundo. Por otro lado, tenemos una moneda que frente al dólar es la que más ha ganado valor de todas las monedas del mundo. Si revisamos la inversión extranjera que ha habido en el país, 10,000 millones de dólares, son datos alentadores. Y hay muchas otras cosas más que durante el programa podremos ir compartiendo, pero hay datos muy positivos. Por ejemplo, no ha habido impuestos en estos 7 meses, no ha aumentado la gas, la luz, la gasolina, que eso es muy positivo para los mexicanos. Se han generado 300,000 nuevos empleos, pero según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero si sumamos que con los programas federales como Sembrando Vidas o Jóvenes Construyendo el Futuro y los programas federales que hay, se llega a 1 millón de empleos en el país. Es decir, son datos alentadores para México y muchos otros datos más que ahorita iremos compartiendo. Te pongo otro ejemplo. La Bolsa de Valores mexicana ha crecido un 4% en estos 7 meses. Entonces, son datos alentadores, son datos positivos. Y bueno, comentabas, el mismo presidente el 1 de julio compartió algunas de las cosas que él considera que se tiene que reforzar, que es el tema de salud, el tema de seguridad, y que bueno, coincidimos en que aunque se está trabajando, son temas que se tienen que mejorar. Bien. Pues buenos días a todos que nos ven y nos escuchan. Gracias al grupo Garza Limón que nos ha invitado a este programa ya símbolo
de la radiocomunicación aquí en Durango, Pico de Gallo. Buenos días, Lorenzo. Buenos días. Pues yo lo que quiero resaltar es la estabilidad económica que existe en este momento en el país, porque pues mucha gente del viejo régimen, intelectuales conservadores, el bloque que se ha conformado en contra de López Obrador, auspiciaron que para este momento pues iba a haber una gran crisis económica en el país, iba a haber devaluación, iba a haber la inversión extranjera iba a bajar, iba a haber retiro de capitales del país hacia el exterior, iba a haber una hiperinflación, y bueno, esa situación no se ha dado. Hay estabilidad económica, hay crecimiento económico, se ha podido detener la inflación, inclusive comparada al primer trimestre del año pasado ha disminuido, se ha logrado no endeudarse, no tener más deuda, se ha mantenido, y bueno, pues esto es un reflejo de que las cosas van bien, y que se está trabajando de manera importante para atender los compromisos que se hicieron de campaña, según el propio López Obrador, y corroborado por medios de comunicación. Se han cumplido en este momento ya 72 de los 100 compromisos que se hicieron el 1 de diciembre. Hay que resaltar también que son 7 meses de gobierno, pero es un año de la rebelión cívico-popular que se dio para sacar al PRI, para sacar al PAN de la Administración Pública Federal, iniciar la Cuarta Transformación e ir hacia el cambio de régimen de manera profunda y radical. Bien, Lorenzo Martínez. Muy bien, pues muy buenos días. Saludo al diputado, a Primitivo. Gracias, don Carlos, por la invitación. Un saludo a todo su auditorio que llega a todos los rincones de este bello estado, nuestro bello Durango. Comentar en un primer balance, y yo creo que ha sido un mal arranque de gobierno, no se ha terminado de asentar el presidente, hay muchos saldos negativos, son 12 meses de desgobierno a mi parecer, porque si bien es cierto son 7 reales, pues literalmente Peña Nieto dejó un vacío y permitió que Andrés Manuel empezara a gobernar prácticamente despuesito de su triunfo. Eso es una realidad, de facto, empezó a gobernar prácticamente desde hace casi 12 meses. Eso puede dar cuenta la prensa nacional, ahí está en todo lo que andaba haciendo, sus consultas, organizando esto, aquello, en fin. Hay un discurso triunfalista, me parece, un festejo en mal momento el pasado lunes en la Ciudad de México. En este momento tenemos una desaceleración económica impresionante. Estamos creciendo a medio punto porcentual, cuando la expectativa, lo prometido era que pudiéramos crecer a 4, cuando después se dijo que a 2. La expectativa por parte del Banco de México se redujo a 1.5, después a 1.2. Lo cierto es que estamos ahorita creciendo a 0.6. Y se cree que a finales del año podamos todavía crecer menos. Eso es muy preocupante porque eso implica pérdida de empleo, pérdida de competitividad, disminución en inversión extranjera, indicadores macroeconómicos en muchos sentidos a la baja. Sí, es cierto, hay un control inflacionario, hay un endeudamiento también bajo control, más allá de ese endeudamiento
con la banca privada de 8,000 millones de pesos para Pemex, más allá de que en un presupuesto también se desbordaron recursos para Petróleos Mexicanos, más allá de que hay un empeño en construir una refinería inviable como la de Dos Bocas, del empeño en construir en Santa Lucía un aeropuerto que organismos internacionales reguladores en la materia lo consideran poco probable, poco viable, de la cancelación de un aeropuerto que hoy por hoy le daría a México el lugar que le debe corresponder en turismo, es el turismo, por cierto, a la baja en este arranque de sexenio, y una serie de situaciones que no han mejorado. En el tema de la inseguridad, galopante, los indicadores a la alza, cuando se había prometido que se iba a controlar. Efectivamente se aprobó una Guardia Nacional que entró en funciones el 28 de mayo, aunque se haya anunciado apenas hace unos cuantos días, pero legalmente está instalada desde hace más de un mes, y que vemos problemas a diestra y siniestra en todo el país. La Policía Federal inconformándose de adherirse a un mando militar, que por cierto la izquierda se había manifestado en contra de los mandos militares, y hoy justamente es lo que están haciendo, militarizar el país. Vamos a decir que también las fuerzas políticas le dieron el beneficio de la duda, porque también hay que aceptarlo. Se aprobó bajo un consenso por todas las fuerzas políticas en el Congreso de la Unión, se le da el beneficio de la duda, pero no se ve que tenga pies ni cabeza ni que haya un plan para salir de donde estamos atorados. Este clima de inseguridad, la Guardia Nacional persiguiendo niños y mujeres en la frontera sur, arrodillados frente a Donald Trump, cuando la narrativa en años anteriores desde la oposición era que el imperio yanqui no podía meterse en los asuntos internos de nuestro país. No está siendo así, todo lo contrario, acuerdos por debajo de la mesa, ominosos acuerdos que literalmente humillan al pueblo de México y que no nos han querido decir también en qué consisten esos acuerdos, pero que por lo que estamos viendo, lo que está ocurriendo en la frontera, contrario a lo que había sido nuestra tradición de recibir a inmigrantes, por cierto, hace unos pocos meses todavía festejábamos digamos, los españoles que llegaron en los años 30, que los recibió Lázaro Cárdenas, un país que se había distinguido siempre por esa actitud de apertura, de asilo político, de respeto a derechos humanos, un artículo primero constitucional que establece que todo individuo, toda persona que por solo hecho de pisar territorio mexicano tiene todos los derechos constitucionales que la ley determina, que por cierto viene de los tiempos de Maximiliano, que fue el que impulsó ese artículo, fíjense, un conservador, y que desgraciadamente hoy es letra muerta, porque no es ni siquiera el Instituto Nacional de Migración, es la Secretaría de Relaciones Exteriores, es la Guardia Nacional, los militares. Total, traemos un desorden en este primer arranque, en estos 7 meses de desgobierno. Bien, ya hicieron una primera intervención. Les comento que a partir de este momento vamos a dar un minuto. ¿Les parece bien? Un minuto cada uno de los participantes, en la idea de ser absolutamente equitativos con el tiempo. En cada intervención, 1 minuto. Entonces, adelante. Gracias. Adelante ya sobre las réplicas, sobre el ahondamiento de cada una de las posturas. Gracias. Pues bueno, aquí es importante decir que cada uno tendrá que plantear sus posicionamientos y será el ciudadano quien decida qué está bien y qué está mal. Siempre de toda la moneda hay dos caras. Pero bueno, ya lo decíamos, en cuanto a la inversión extranjera, hay 10,000 millones de dólares, ha crecido un 7%, y si revisamos las exportaciones, ha crecido un 9% comparado con el año anterior. Es decir, son números positivos. Si revisamos el tema de Estados Unidos, creo que es positivo, no subieron los aranceles para México, los empresarios están contentos por lo sucedido, pero por otro lado, por primera vez está trabajando el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de El Salvador, para trabajar el problema de fondo, y se está destinando recursos, los 3 países obviamente, para poder atender este problema, que me parece que se está trabajando de manera adecuada para trabajar el problema de la migración. Si revisamos por otro lado, hay muchos datos que compartir.
se redujo el gasto de publicidad al 50% y estos ahorros se están generando para atender a la población. La confianza del contribuyente, que esta me parece muy positiva, la recaudación de impuestos aumentó en un 4.5%, que quiere decir dos cosas. Primero, el contribuyente está pagando y segundo, hoy también están pagando quienes antes no pagaban, que fue uno de los compromisos del presidente. Es decir, en cada uno de los temas que podamos abordar, siempre habrá las dos caras de la moneda. Creo que en este caso hay temas positivos que compartir. Bien, vamos a incrementar las participaciones a 1 minuto y medio para que... Pues es evidente que la reacción que las fuerzas de derecha, que el PAN, el PRI, lo que queda del PRI, que los dueños del capital, pues están sumamente preocupados por la situación que está llevando a cabo el presidente López Obrador en este proceso de cambio de régimen, en este proceso de transformación, porque, pues, por ejemplo, la corrupción, que es el tema principal que hay en el país y que se está combatiendo de manera directa. Ya, por ejemplo, ahorita con lo del huachicoleo, que le apostaron y le metieron la derecha mucha presión para que ese tema no se resolviera, está totalmente regularizada la distribución de gasolina para el país. Ya el 96% está regularizado. Hay un ahorro de 50,000 millones de pesos. Se creó el Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo robado. Se conoce de manera permanente cómo se estuvieron cometiendo actos de corrupción por miles y miles de millones de pesos. Gracias, Primitivo. Que van a ser, perdón... Sí, mira, desgraciadamente no tenemos en el presidente de la República pues un estadista, un jefe de Estado que esté llenando las expectativas que se crearon y la necesidad de hacer un cambio verdadero. Lo de la Cuarta Transformación es una auténtica tomada de pelo. No vemos por ningún lado ninguna transformación. Ustedes van a decir, sí, que tienen todo el sexenio, pero no se están sentando bien las bases, no están teniendo un buen arranque de gobierno. Así haya algunos hechos que puedan ser dignas de reconocerse. El combate al huachicol, lo decías, en fin, algunas acciones que ustedes mismos han señalado, pero el presidente de la República está polarizando, está confrontando y está dividiendo. Y eso no lo debe hacer un líder político, eso no lo debe de ser el primer mandatario de este país. Me parece un grave error de estrategia, porque entonces se está adoptando un talante populista. Se está convirtiendo en un mesías, se quiere convertir en un autoritario que dice todo, yo cancelo, independientemente de que la ley diga lo contrario. A ver, levanten la mano los que están de acuerdo, los que están en desacuerdo. Eso no es vivir en un Estado de Derecho, eso no es gobernar con seriedad. Y bueno, desgraciadamente, así lo está haciendo ahora, y la legalidad está entonces totalmente a la deriva. Gracias, Lorenzo. Gracias. Vivimos en un Estado de Derecho que hoy como nunca los expresidentes de este país tienen la libertad de opinar. Vemos en las manifestaciones a Vicente Fox participando, vemos a Felipe Calderón que se la pasa en Twitter comentando, vemos al expresidente Peña Nieto que se la pasa en fiestas haciendo apariciones públicas, cuando en otros periodos los expresidentes se desaparecían del país. Hoy hay tal libertad que los expresidentes participan, opinan y se meten a todo. Es decir, hay una libertad de participar. Es el presidente en el mundo que más contacto tiene con los medios de comunicación en la historia del mundo. Diario está informando lo que está pasando, hay mucha apertura. Y si le preguntamos al ciudadano, lo veía hace unos días en la portada del Órale qué chiquito, los adultos mayores están felices porque hoy reciben el doble de pensión. Es decir, de 100 compromisos que hizo el presidente, en estos 7 meses ya cumplió 78 compromisos. Y lo veíamos en la portada, la gente está contenta. Abajo los resultados se sienten distintos, porque en lugar de que el dinero le llegue a los políticos, le llegue a los gobiernos,
hoy le llega de manera directa a los ciudadanos. Y bueno, esas son muchas de las cosas que podemos presumir. Evidentemente, el mismo presidente, iniciamos diciendo, el tema de salud es algo que se tiene que mejorar. Ya inició el presidente de la República a revisar hospital por hospital en cada uno del país, en cada uno de los estados del país, para revisar cuáles son los temas pendientes, corregir el tema de salud y el tema de seguridad que ahorita compartiremos. Pues hay que entender que este bloque de la derecha, este bloque que se benefició del poder público para hacer negocios, pues está siendo golpeado. Ya, por ejemplo, quienes desde el interior como funcionarios se robaban la gasolina y obtenían miles y miles de millones de pesos, ya no lo hacen. De igual manera, la gente que con dinero compraba los medios de comunicación, ya no se está haciendo eso. El presidente de la República tiene comunicación directa con las comunidades donde llegan los beneficios y sabe lo que está pasando. Se dirá que son simbólicos, pero son cosas que no se habían visto en el país. Se le retiró la pensión a los presidentes, se echó abajo el Estado Mayor Presidencial, se abrieron los pinos para, se va a convertir en un museo. El presidente de la República usa avión comercial y nunca en primera clase, viaja por tierra en sus diferentes recorridos. Eso no se había visto. Y el hecho de que sea claro, contundente y señale quiénes son sus enemigos políticos. Bien. Y lo que hacen es lo que los molesta. Gracias. Muy bien, el viejo discurso de derecha a izquierda, el viejo discurso de buscar enemigos por todos lados, el seguir hablando del neoliberalismo, cuando hoy por hoy estamos bajo la voluntad del imperio norteamericano. Es absolutamente una contradicción, un contrasentido, que el presidente de la República esté de rodillas con Donald Trump, y cuando había dicho que no se iba a dejar y que él iba a ser un jefe de Estado, que se pusiera de tú a tú y que iba a pelear por México, a defender sus intereses, y no lo está haciendo, no lo vemos por ningún lado. Lo demás, pues son pequeños triunfos que presume, que si se abrió Los Pinos, está bien que se celebre, pero lo importante es el crecimiento económico, los empleos. Se perdieron 300,000 empleos y luego se recuperaron en cierta etapa. En el balance entre lo que se ganó y lo que se perdió hay un saldo negativo, no lo digo yo, lo dice el INEGI, que es del propio gobierno, de más de 70,000 empleos en estos primeros 7 meses. El corte fue los primeros de junio. Ahí están las cifras y son del propio gobierno. Estamos hablando de cifras oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo demás es inversión del gasto público, lo demás son programas, lo demás que los jóvenes, que los estudiantes, que los adultos mayores, el mismo presupuesto del gobierno. Eso no se puede considerar empleo. Bien, gracias. Ahí es importante revisar que también hace falta la participación de los estados. Estamos hablando solo de la evaluación del presidente de estos 7 meses, pero también hay que decirlo, los estados tienen gran parte en los resultados económicos. La generación de empleo también tiene que ver con generar condiciones para que se instalen más empresas, porque todos sabemos que la generación de empleo, lo que hace el gobierno es facilitar, no es generador de empleo. Quienes tienen que generar más empleo son los empresarios. Y las condiciones también en los estados hace falta que los gobernadores participen. En el caso de Durango, todos lo sabemos, hemos venido decreciendo en cuanto a la generación de empleo. Somos el lugar número 1 en decrecimiento de generación de empleo, y eso no tiene que ver con los últimos 7 meses, tiene que ver con los últimos 3 años. Es decir, tienen que participar también los gobiernos estatales. Al final, no queremos que le vaya mal a los gobiernos, queremos que nos vaya bien. En el caso de Durango, obviamente apostamos a que le vaya bien al gobierno federal, al gobierno estatal, y que le vaya bien a los municipios, porque lo que nos interesa pues es que le vaya bien a los duranguenses. Y bueno, si seguimos revisando, creo que el presidente ha venido cumpliendo los compromisos que hizo con la gente. Eso es lo más importante. Al final habrá distintos enfoques,
pero también tenemos que entender que es una nueva forma de hacer gobierno. Estábamos acostumbrados a otra cosa, hoy es una forma distinta de hacer gobierno y creo que la gente lo está avalando. Bien. El ejemplo más vergonzoso de sumisión a Estados Unidos por parte del gobierno de la República aquí en México es el de Vicente Fox. El clásico e icónico, aquel come si te vas que le dijo a Fidel Castro, y no me vayas a ofender a Bush porque se va a enojar. Digo, de plano, fue una situación... Aquí lo que se hizo es que no se cobraron aranceles. Iba a ser el 5, el 10, el 15 y el 20. Eso iba a provocar una recesión económica. Iba a provocar desempleo masivo. Iba a provocar crisis económica y crisis financiera. Y todo eso se evitó. Y efectivamente se contrajeron compromisos. Porque de lo que se trataba era de salirse del encajonamiento en el que te quería llevar Bush. Donald Trump. En este momento aquí en Durango se están invirtiendo 200 millones de pesos para continuar con la construcción de la carretera Los Herreras-Tamazula, Tamazula-Canelas, la carretera que va del Mezquital en el Mezquital, la de Tayoltita, Durango, a San Ignacio, Sinaloa. Son obras que nunca se habían Gracias. Tocado, tienen años. Vemos con mucha preocupación la centralización del poder en una estrategia, a mi juicio, equivocada del presidente de la República, donde quiere controlar todo, absolutamente todo. Se acaba de aprobar una ley de austeridad que me parece va en la dirección correcta, salvo que todos los ahorros, todas las economías que se generen, pues resulta que el presidente de la República va a decir dónde. O sea, y ustedes estaban en contra, yo me acuerdo en los 80s, en los 90s, de la partida secreta. Todos estábamos en contra de la partida secreta y hoy están a favor de una especie de partida secreta donde el presidente de la República de manera discrecional pueda disponer de todos esos recursos. ¿Qué está ocurriendo, por ejemplo, con la administración de recursos a estados y municipios? Al estado de Durango, en lo que va del año, 14% menos. El estado al que menos se le han ministrado participaciones federales. Un castigo. ¿Qué está pasando? ¿Por qué López Obrador no nos quiere? ¿Por qué no quiere a Durango? ¿Por qué le reduce, violentando el federalismo fiscal, los recursos? ¿Por qué lo está haciendo? Es un talante autoritario de un presidente que no habíamos tenido en este país. Eso nos debe de preocupar enormemente. Bien, gracias. Pues mira, de entrada es importante aclarar el tema de la partida secreta. No es igual, o sea, no estamos hablando de una partida secreta. La partida secreta, como hoy se menciona, la va a manejar la Secretaría de Hacienda. Este recurso se va a destinar, evidentemente el presidente va a plantear la oportunidad que tiene hoy el presidente de platicar directamente con los mexicanos, de estar recorriendo el país, de conocer los problemas a fondo. Este recurso lo va a poder destinar a través de la Secretaría de Hacienda para los problemas prioritarios de los mexicanos. Y ahora, que veamos que en estados como Durango, desafortunadamente para nosotros, que no haya buena coordinación del gobierno estatal con el gobierno federal, que no hagan las gestiones necesarias para que bajen los recursos, no podemos culpar al gobierno federal. Quien está fallando es el gobierno local, porque hay que reconocer que durante los últimos 3 años hemos tenido cada vez menos presupuesto, y esto se debe a la falta de un buen gobierno estatal. No han sabido hacer las gestiones necesarias para que a Durango le vaya mejor. Creo que el gobernador tiene que cambiar la estrategia. La primera visita del presidente le fue bien en Pueblo Nuevo, cuando de manera adecuada le planteó la necesidad de los duranguenses y surgió el programa Sembrando Vidas, que se autorizó una importante cantidad de recursos para los duranguenses. Pero luego en la segunda visita que todos vimos en La Laguna, desafortunadamente el equipo del gobernador le falló y eso hace que le vaya mal a los duranguenses. Todos vimos en los videos cómo el gobernador puso a consideración lo del Metrobús y desafortunadamente hoy no tenemos Metrobús. Gracias.
La descalificación que hacen del presidente acerca del autoritarismo, del populismo, es un viejo recurso que están ocupando los conservadores, que está utilizando el PAN, que está utilizando lo que queda del PRI, que se va a extinguir, porque, insisto, está tomando medidas que están combatiendo a la corrupción. Miles y miles de millones de pesos que se iban a cuentas en paraísos fiscales. Ahora ya no es así. Ahora ya no es así. La caja chica, ¿en qué consistía? En que en el presupuesto anual, ¿sí?, al presidente de la República se le asignaba una cantidad que no se sabía y que la manejaba a discreción de manera personal. Y ahora lo que se está planteando es que todo aquel recurso que se recupere de lo que se han robado los funcionarios priistas y panistas de anteriores administraciones y lo que se vaya recuperando de los actos de corrupción que se han ido cometiendo, se le van a entregar a Hacienda. Y Hacienda, a partir, sí, de opinión del presidente, en dónde se invierten, pero va a ser de manera transparente. Va a ser de manera transparente. No va a tener él el manejo discrecional como lo tuvo Calderón, como lo tuvo Fox, como lo tuvo Salinas, que fue ahí el boom. En Durango, en Durango ya está funcionando la escuela en Cuencamé, en Tepehuanes y en Tamazula. Bien, gracias. Vamos a una señal de identificación. Regresamos en un momento con ustedes. En la edición esta de Pico de Gallo, recuerden, estamos en un debate del análisis de la acción del presidente de la República a un año de su elección, 7 meses de su ya propiamente como presidente de la República. Se encuentra con nosotros el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Lorenzo Martínez Delgadillo, dirigente del Partido del Trabajo, Alfonso Primitivo Ríos Vázquez, diputado local de Morena, Iván Gorrola Vega. Bien, yo quisiera preguntarles por interés ciudadano, realmente que pudieran profundizar para transparentar esta situación por la preocupación que tiene el mismo tema, que pudiese aclararse exactamente las negociaciones que se generaron con el presidente de Estados Unidos para llegar a la negociación correspondiente de haber frenado los aranceles con Donald Trump. Sí, mira, la realidad es que podemos juzgar por lo que se ve, por lo que sale a la luz pública. Si bien es cierto, hemos tenido un presidente de la República con gran capacidad para comunicar, ¿sí?, aun cuando permanentemente tiene sus cifras, él tiene sus propias cifras, permanentemente miente, engaña, seduce inclusive. Yo le diría a los radioescuchas, a los televidentes, que tengan cuidado, porque después de escucharlo media hora todos los días durante 7 meses, pues pueden quedar profundamente enamorados, porque ciertamente es experto en el manejo de la seducción, del enamoramiento, del engaño y, por qué no decirlo, de la destrucción de las instituciones. Pero voy al punto que tú planteas, no sé si tengamos tiempo, pero lo que sale a la luz pública es que nos pone como obligación el detener a los migrantes centroamericanos en la frontera sur. Dice Primitivo, no, que los aranceles, que nos iban a imponer impuestos. Bueno, justamente eso es ponerse de rodillas cuando tenemos un marco jurídico, cuando tenemos en el plano internacional tribunales, organismos a los que podemos acudir, hay paneles para resolución de controversias comerciales, hay normas jurídicas que regulan el comercio internacional, una Organización Mundial de Comercio, un tratado trilateral de libre comercio que prevé también cómo podemos resolver esto y cómo no puede unilateralmente un presidente de Estados Unidos imponer medidas arancelarias. Bien, gracias. Creo que en términos generales hay que ser realistas. Fue positiva la negociación para los mexicanos y revisamos que no hubo aranceles, los mexicanos, los empresarios están contentos y por otro lado se está atendiendo de fondo el tema migratorio. O sea, lo está atendiendo México, pero también lo está atendiendo Estados Unidos. Va a participar con una cantidad de recursos
para junto con los hermanos del Salvador trabajar en equipo. Creo que ese trabajo se tiene que hacer entre los tres países. Estados Unidos también va a participar. Y creo que, como digo, todos sabemos, Donald Trump es un presidente complicado, es un presidente polémico, pero en estos momentos lleva una buena relación con México, tal es así que lo ha estado reconociendo en los últimos mensajes que ha reconocido el gobierno de México. Es muy fácil decir, pero lo complejo es hacer. Y creo que la relación que está llevando México con Estados Unidos es positiva, es buena para los mexicanos y eso genera estabilidad económica también para nuestro país. Pero le tiene miedo López no Obrador a precisamente Donald Trump. Es muy fácil decirlo, que lo ataquen, pero siendo gobierno se tiene que ser responsable. Yo veo medidas responsables del presidente con el trato que se le ha dado a ver, pero si México, tenemos un loco de un lado de la frontera, ¿por qué no tener el otro, que sabemos que es el mismo corte, pero por supuesto, el otro extremo? Por supuesto que no es así. Las políticas públicas y las acciones de gobierno se miden por objetivos. Claro. Aquí había una decisión terminante de Donald Trump, subir aranceles. Y aquí había la necesidad de pararlo para evitar una catástrofe económica. Se sometió como lo dijeron los mismos funcionarios. Se logró ese objetivo. No hay aranceles y se está trabajando de manera normal. Cumplido el objetivo. Segundo, aquí en Durango se dice que nos han tratado mal y que no sé qué. Bueno, pues ¿qué está haciendo el gobernador? Pues si su chamba es precisamente estar atento a las acciones del gobierno federal para meter mano y para... No ha convocado a, digamos, a los diferentes representantes de los partidos políticos en las cámaras de senador, de diputados, presidentes municipales, a que hagamos un pronunciamiento. Oye, Durango está así o se viene así la cosa. No, lleva 3 años el señor con un gobierno entumido, con un gobierno que no ha hecho nada y que tiene un decrecimiento económico. Entonces, aquí más bien hay que preguntarle al gobernador por qué ha dejado que esa situación sea la que esté viviendo Durango. Termino. Que populista, que no sé qué. El mismo gobernador en Gómez Palacio dijo, a ver, si ustedes no quieren que se haga el Metrobús, no se hace. Lo ponen a votación, ahí anda llorando. Bien. Por boquiflojo, ahí están las cosas. Gracias. Sí, bueno, el tema, lo que nos preguntabas era lo de Donald Trump. La verdad es que México sometido al imperio yanqui, una de las banderas que ustedes siempre manejaron. Es increíble y que hoy estén defendiéndolo. Eso es absurdo, es absurdo. Es absolutamente absurdo. Y luego nos imponen condiciones y nos dan plazo de 45 días y el señor está evaluando. Y están festejando acá el diputado, que nos reconoce y nos felicita. Válgame Dios, qué increíble, porque el señor saca en Twitter, ya lleva como unas 10 felicitaciones a López Obrador, y López Obrador, feliz de la vida, dice, sí, ahora le transfiero $100 millones a Centroamérica, voy a generar empleo allá. ¿Por qué no lo genera aquí? O sea, es increíble lo que está pasando en este país. Se está generando el empleo. Él tendría que asumir, una posición de liderazgo. Perdón, estoy hablando. Él tendría que asumir una posición de liderazgo en la región, sí, juntar toda Centroamérica, parte de Sudamérica, para resolver el problema migratorio. Es un grave problema global. Pero se necesita un liderazgo. Bueno, no quiere ir al grupo de los 20, no quiere salir al mundo, tiene miedo. Lo está haciendo. Entonces, no estamos retomando ese liderazgo que había tenido México en América Latina, en Centroamérica, históricamente. Ustedes le llaman institucionalidad y estamos violentando principios que ustedes mismos defendían. A los actos de corrupción, la no intervención de los pueblos, la doctrina Estrada, etcétera. Todo eso. A ver. En respeto al tiempo de los demás, una compensación de 10 segundos. ¿Sí? Ya para que cierren nomás. Traicionando ese liderazgo de México que históricamente había tenido en Centroamérica y en Latinoamérica y en el mundo, con una serie de banderas que hoy se están tirando a la basura, literalmente. Bien, gracias. Pues mira, la derecha nunca va a reconocer los logros del gobierno. Su papel es venir a criticar, es venir a denostar. Pero la política es el arte de los consensos, que es lo que debería entender el gobernador. Aunque tenga un presidente de otro partido, tendría que buscar cómo ponerse de acuerdo. En el caso de Estados Unidos,
El presidente de México está viendo por el bien de los mexicanos. Se pone de acuerdo con el presidente de Estados Unidos, con el presidente de El Salvador, y este fondo que se está destinando a la gente de El Salvador no es nada nuevo. Lo han hecho gobiernos del PRI, lo han hecho gobiernos del PAN. Hoy se está haciendo de mejor manera con la participación de Estados Unidos. Lo que se busca es trabajar, arrancar este problema de raíz de la migración y trabajarlo de manera conjunta. Siempre va a haber dos enfoques. Sin embargo, el que llevemos una buena relación con Estados Unidos, todos lo sabemos, es positivo. Y es más, simplemente para México ha funcionado, porque hasta han crecido las remesas. Todos sabemos que una de las principales entradas de recursos en nuestro país son las remesas. Bueno, pues han crecido las remesas. Eso ayuda también a que se genere estabilidad entre nuestro país hermano. Aunque no nos guste, Estados Unidos siempre va a ser nuestro vecino y tenemos que lidiar con ellos. Y qué bueno que en este momento se den las cosas de manera positiva. Creo que la política es el arte de los consensos y en esa parte el presidente está cumpliendo. Bien, por razones de tiempo. Cierro. Perdón, por razones de tiempo, ya solamente el cierre de 1 minuto. 1 minuto por cada uno de... Mira, el combate a la corrupción va a fondo. Es por donde se iba la mayor fuga, inmensa fuga de miles de millones de pesos. Ahí está el caso de Lozoya y el presidente de la República va a ir a fondo. No como aquí en Durango, que Aispuro pactó con Herrera Caldera, con Ismael Hernández de Eras, y ahí andan libres. No. Aquí se va a castigar, y se está castigando. Y se están abriendo procesos, y van a terminar en la cárcel porque robaron del patrimonio de México. Ya quisiera yo ver aquí al gobernador haciendo algo de eso. Ya le quedan 3 años, ya se va. La pesadilla va a terminar. Pero, la de López Obrador. De que se acaba la corrupción, se acaba. Bien. Bueno, si quieres tú o como... No, adelante. En un balance final, un muy desafortunado, un desastroso arranque de gobierno federal. No queremos que al presidente de la República le vaya mal, queremos que le vaya bien porque a México le debe de ir bien, pero no está sentando las bases para lo que debe ser un desarrollo y un crecimiento económico que genere empleo, que atraiga inversión, que genere confianza. No se está generando confianza porque un día sí y otro también se lleva o se cancelan contratos internacionales o se les dice a los inversionistas que siempre no, que el gasoducto, que los canadienses, todo un desorden. Porque hay un talante autoritario que centraliza todo, que controla todo. ¿De qué estamos hablando? De un gobierno soberbio, de un gobierno arbitrario, de un gobierno errático, de un gobierno incompetente, de un gobierno falaz, de un gobierno que está destruyendo las instituciones, desmantelando organismos autónomos, un gobierno que no nos está sirviendo a los mexicanos. Bien, gracias, Iván. En términos generales, gracias por esta participación. Creo que hay mucho que evaluar, cosas positivas y cosas que hay que mejorar. El mismo presidente lo dijo, el tema de salud, el tema de seguridad, que irán mejorando con el transcurso del tiempo. Pero en estos 7 meses, si somos puntuales, ha crecido la inversión extranjera, ha crecido las exportaciones, se ha generado empleo, 300,000 nuevos empleos, más 700,000 con los programas federales. Se ha aumentado el salario mínimo el 16%, como no había pasado en los últimos 36 años. No se han cobrado nuevos impuestos, no ha subido la gasolina, el gas, la luz. Es decir, se han cumplido 78 de 100 de los compromisos que hizo el presidente. Creo que vamos por buen camino. Hay muchas cosas que mejorar, nos queda perfectamente claro, pero en números oficiales las cosas van bien. Bien, pues agradecemos que nos hayan acompañado en esta edición de Pico de Gallo. Recuerden que estos ejercicios son para que ustedes normen su opinión política, tengan opinión respecto a lo que está aconteciendo en el país, las diferentes posturas, la defensa de las mismas, insisto, sirven para que ustedes puedan deducir, elegir y determinar cómo va el desarrollo político, económico, en este caso, de nuestro país. No nos resta nomás que agradecer la participación de los integrantes de esta mesa de debate, de los panelistas, y les recordamos que esta misma edición de Pico de Gallo la pueden ustedes ver en un momento más, entrando a YouTube y digitando Pico de Gallo, mesa de debate. Asimismo, en el Facebook, donde estuvieron viendo esta transmisión también en vivo,
entrando para que ustedes lo puedan tomar en consideración para las próximas ediciones de Pico de Gallo. Esta transmisión en vivo entrando en Facebook, órale, qué chiquito. Que tengan muy buen día, les agradecemos nos hayan acompañado durante esta hora en Pico de Gallo. Gracias. Muchas gracias. Gracias.